Bien, en el primer apartado nos piden la presión atmosférica local. Entonces, para poder hallar eso, tenemos que aplicar la fórmula de la presión absoluta, que sería igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces, aquí la presión absoluta ya nos dan. En el problema dice que es 150 kilopascales. Esto sería igual a la presión atmosférica que vamos allá, nos están dando como incógnita, más la presión manométrica. En este caso la presión manométrica la tenemos que hallar con multiplicando el peso específico del agua por la altura, que en este caso nos dan que es 4 metros. Y el peso específico del agua ya se conoce, que es 9,81 kilonewton sobre metro cúbico. Entonces, multiplicando esas dos variables por 4 metros, nos da un valor de 39,24 kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces esto lo reemplazamos aquí. Nosotros sabemos que newton sobre metro cuadrado es pascal, y este valor con este valor que también está en kilopascales los podemos operar normalmente, no tenemos que convertir nada. Entonces ponemos que la presión atmosférica local en este caso sería 150 kilopascales menos, pasa restando 39,24 kilopascales. Entonces la presión atmosférica nos daría 150 menos 39,24, que sería 110,76 kilopascales. Ese sería del primer apartado. En la parte B nos piden la presión absoluta en la misma localidad a una profundidad de 6 metros en un líquido cuya gravedad específica es de 0,85. Nos piden esto, es nuestra incógnita, y nos dan estos dos datos, la altura y la gravedad específica del agua en este caso en esa localidad. Entonces, aplicando la misma fórmula, presión absoluta igual a presión atmosférica más presión manométrica. La presión absoluta sería igual la presión atmosférica. La presión atmosférica para esta localidad sería 110,76, lo que hallamos antes. Más la presión manométrica. En este caso la presión manométrica tenemos que hallarla con la fórmula anteriormente especificada, pero en este caso es para el peso específico de otro líquido, no del agua, y eso tenemos que hallarlo aparte por la altura, que también nos dan, que sería 6 metros. Entonces esta sería otra incógnita, pero nosotros sabemos que el peso específico del líquido es igual a la gravedad específica entre por el peso específico del agua. Esta fórmula nace de la gravedad específica, sería igual al peso específico del líquido entre el peso específico del agua. Cualquier líquido siempre se divide por el peso específico del agua. Esto despejando tendríamos esto, ¿no? Entonces el peso específico del líquido, como nos dan este dato que es 0,85, lo multiplicamos por el peso específico del agua, que no conocemos, que es 9,81. Entonces multiplicando 0,85 por 9,81
nos da 8,3385 kilonewton sobre metro cúbico. Al hallar esto, lo reemplazamos aquí arriba. Entonces la presión manométrica sería igual al peso específico de este líquido, que es 8,3385 kilonewton sobre metro cúbico, y lo multiplicamos por 6 metros. Y la presión manométrica nos daría 8,3385 por 6 metros, 50,031 kilonewton sobre metro cuadrado. Entonces este valor ya lo podemos reemplazar aquí, sería 50,031 kilonewton sobre metro cuadrado. Pero como dijimos antes, newton sobre metro cuadrado es pascal, y con kilopascales, esto también está en kilopascales, se puede sumar directamente. Entonces la presión absoluta sería igual a 110.76 más 50.031, que nos daría 160,791. ¿Está bien? Sí sale, sí. Ya. Entonces la respuesta nos quedaría... No empezó yo. Entonces la respuesta aquí nos quedaría... Y entonces aquí la respuesta nos quedaría 160,791 kilopascales. Esa sería la presión absoluta local. En el segundo ejercicio nos dicen el peso de un contenedor cilíndrico es de 3,30 newtons cuando está vacío y de 45,9 newtons cuando se llenó con cierto aceite hasta una altura de 180 milímetros. Calcule la gravedad específica del aceite si el diámetro del contenedor es 140 milímetros. Bueno, primero hemos graficado las dos situaciones del contenedor, una cuando está vacío y la otra cuando ya está con el fluido, en este caso es aceite. Nos dan el diámetro, las dimensiones del cilindro, que es 140 milímetros, y de altura tiene 180 milímetros. Entonces lo primero que vamos a hacer es restar estos dos pesos, ya que nos están pidiendo la gravedad específica de solamente el aceite, del fluido. Entonces, operando aquí en la primera parte, el peso del cilindro lleno menos el peso del cilindro vacío, o solamente agarrando el peso del contenedor nada más, será igual al peso del fluido, en este caso es el aceite. Haciendo las operaciones, 45,9 newtons menos 3,30 newtons, tenemos 42,6 newtons del peso netamente del aceite. Ahora, en el apartado B, vamos a hallar el volumen del aceite. En este caso, el volumen del aceite va a ser igual al área circular, en este caso es el cilindro, por su altura. Bueno, aquí calculando antes el área del círculo, en este caso nos dan un diámetro de 140 milímetros, convirtiéndolo a metros sería 0,14 metros. Esto lo multiplicamos por es al cuadrado por pi sobre 4 y nos da un resultado de 0,015 metros cuadrados. Entonces esto lo reemplazamos aquí y lo multiplicamos por la altura, y la altura de hecho que tiene que estar en unas unidades. En este caso, como nos dan 180 milímetros, lo dividimos entre 1000 y nos queda 0,18 metros. Haciendo las operaciones multiplicando, tenemos que el volumen del aceite es 2,7 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ahora, con esto podemos determinar el peso específico del aceite, ya que el peso específico del aceite por fórmula es el peso del aceite sobre el volumen del mismo. Entonces, haciendo las operaciones, agarramos el primer valor, que sería 42,6 newtons entre 2,7 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, dividiendo
vamos a obtener el peso específico del aceite, que sería 15,77 kilonewton sobre metro cúbico. Ahora, con este valor vamos a poder hallar recién la gravedad específica del aceite, ya que la gravedad específica es igual al peso específico del fluido, que en este caso es el aceite, entre el peso específico del agua. Sacando las operaciones, tenemos lo que hemos hallado, que es el peso específico 15,77 kilonewton sobre metro cúbico, entre el peso específico del agua, que es conocido, 9,81 kilonewton sobre metro cúbico. Y la gravedad específica nos daría 1,60. Y esto es adimensional, ya que las unidades aquí se eliminan al dividir los pesos específicos. En el ejercicio 3 dice, un tanque que contiene amoníaco líquido tiene fondo horizontal plano. En este fondo plano se instala una puerta rectangular de 20 por 10 pulgadas a fin de permitir el acceso para hacer limpieza. Nos pide calcula la fuerza de la puerta si la profundidad del amoníaco es de 12,7 pies. El peso específico del amoníaco es 56,78 libras sobre pie cúbico. En este caso hemos hecho un gráfico de cómo sería el contenedor. Dentro tiene el amoníaco líquido y en este caso una compuerta con base horizontal que es de 20 por 10 pulgadas y las fuerzas se ejercería sobre ella, toda la fuerza de líquido y su altura. Y acá tenemos el peso específico del amoníaco, que es 56,78 libras sobre pie cúbico. Entonces primero hallando el área de la compuerta, tenemos que el área en este caso es una puerta rectangular, sería el largo por el ancho, que sería 20 por 10 pulgadas. En este caso sería 200. En este caso sería 200 pulgadas cuadradas. Y hallando el área, tenemos nosotros que determinar la presión. La presión que en este caso ejerce el amoníaco sobre la compuerta. Entonces, la presión que ejerce sobre la compuerta sería el peso específico del fluido por la altura. ¿Cuánta altura tiene? Entonces, reemplazando los valores, tenemos 56,78 libras sobre pie cúbico por 12,7 pies, que sería la altura del amoníaco en el contenedor. Y esto nos da 721,106 libras sobre pie cuadrado. Entonces ya tenemos la presión que ejerce sobre el líquido sobre la compuerta y también tenemos el área de la compuerta. Entonces, sobre la fórmula de fuerza, con la fórmula de fuerza igual a presión por área, podemos hallar la fuerza que ejerce sobre el líquido sobre la compuerta, que sería la presión 721,106 libras sobre pie cuadrado por 200 pies cuadrados. En este caso sería el área de la compuerta. Y este lo multiplicamos por un factor de conversión, ya que no tenemos aquí la presión que está en libras sobre pi cuadrado y aquí el área lo hemos hallado en pulgadas cuadradas. Entonces nosotros sabemos que un pie cuadrado es igual a 144 pulgadas cuadradas. En este caso, pulgadas cuadradas se eliminan y dividiéndose las unidades y nos quedaría un valor de 1001,536 libras. En este caso, la fuerza que ejerce sobre la compuerta. Gracias. Ya, ahora voy a explicar el ejercicio. Este es el diagrama. Acá tenemos la altura que nos da en el problema y es 8 metros. A esta parte es la parte más baja al centro de presión o al punto de fuerza resultante es H3. Acá abajo de cuenta, no, acá abajo el ángulo es porque esto de aquí es una horizontal, es alfa. O sea, este ángulo tú lo bajas y tras una horizontal sigue siendo alfa, que es 60 grados. Desde ahí hasta el punto de fuerza resultante es L tercios. Y de ahí para arriba es LP, que es un dato que nos están pidiendo. L6 de H medios, trazas una horizontal y ese punto hasta arriba, hasta donde llega el fluido, pues este es el punto máximo, todo está lleno de agua, todo esto es agua. Entonces hasta ahí es LC y L y es todo eso. Desde arriba
desde donde empieza el fluido hasta donde termina, hasta donde está terminando ya es la base de la piscina o la represa, lo que sea. Entonces, primero nuestro pie es hallar Fr, la fuerza resultante. Ya, para hallar la fuerza resultante primero tenemos que, esta es la fórmula, es igual a el peso específico del agua, porque este fluido es agua, por h medios. H medios es la altura, por el área de la pared donde está accionándose. Imaginemos que esto lo estemos viendo de otra manera. Es como que este de agua sea una piscina, y si lo vemos de otra manera, vamos a ver una pared. Entonces esa pared tiene un área, tiene un ancho y tiene una altura. Eso es lo que vamos a hallar acá. Entonces, comenzando, ya conocemos la densidad del agua. También conocemos el H medios, que sería 8 entre 2. Pero lo que no tenemos es el área. Entonces, entonces, primero, para poder hallar o determinar esto, la fuerza resultante, tenemos que hallar primero el área. El área de esta pared rectangular, de esa represa, es el largo por el ancho. El largo por el ancho. Entonces, el largo acá, el largo, hablando de L, este de acá no lo tenemos. Es una incógnita para mí. Entonces, eso lo podemos multiplicar por el ancho, por todo lo que mide hasta el otro lado. Entonces tenemos, por eso, sí, ya. Entonces, como no tenemos L, tenemos seno de 60, seno del ángulo. Si este ángulo, a ver, si ese ángulo lo bajamos abajo, esta es la incógnita, y ese ángulo lo bajamos, esto sería teta, también valdría teta. Y acá podemos trazar una vertical formando un ángulo de 90, ¿sí? Entonces tendríamos un triángulo de 90, donde el ángulo es de 30, la hipotenusa valdría L, todo eso valdría L, esto vale L, este vale, no tenemos que hallar. Entonces podemos decir que seno de 60 es igual, seno de 60 grados es seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces acá el cateto opuesto sería ese de ahí, que no sabemos qué es o cuánto vale. Entonces sobre la hipotenusa, que sería L. Entonces, pero en sí, ese cateto opuesto que no sabemos cómo es, lo podemos relacionar con la altura, porque eso lo trasladamos al otro lado, es la misma distancia. O sea, todo eso de ahí hasta abajo, sí, también valdría L. La altura. Entonces colocamos n en 60 de teta es igual a h sobre L. L, que sería la hipotenusa. Y por eso es que yo he puesto ahí seno de 60 es igual a h sobre L. Lo que nos pide es L. La altura ya la tenemos. Esta altura sería igual a 8 metros. Entonces, la L lo pasamos para allá, pasa multiplicando y pasa dividiendo. L sería igual a h sobre seno 60, que sería igual a 8 metros sobre seno 60, sería igual a 9,24 metros. Eso valdría L. Entonces ya hallamos L. Ya hallamos eso. Hasta arriba. Hasta donde es el fluido. Entonces al tener L ya, podemos hallar el área de la cara. De esa cara que te podemos hallar es el área de la cara. Sí. Entonces ahí es donde ejerce la fuerza del agua. Por eso que debemos hallar esa cara. Entonces L sería igual a 9,24 metros por 30,5 metros, que sería el ancho. En el ejercicio, en el enunciado, te da ese dato, te lo dan.
solo estamos hallando L. El área, el ancho ya te lo da ya. Entonces sale 281,82 metros cuadrados el área. Entonces tener el área, ya tenemos eso y tenemos el área. Ahora podemos hallar la fuerza resultante. La fuerza resultante sería igual a 9,81 kN sobre metro cúbico por 8 medios. Altura que es 8 sobre 2 metros sobre 2 por el área. 281,82 metros cuadrados. Operamos todo esto y nos sale 11.058,6168 kN. Así sale la fuerza resultante. Esa es para la primera parte, parte A. Y para la parte B nos pide hallar LP. Entonces LP sería la distancia que esté desde ahí a partir de la fuerza resultante. Todo eso desde ahí hasta la diagonal de la superficie. Porque el agua llega hasta ahí y trazamos una perpendicular a eso, paralelo. Y esa medida es LP. Entonces LP por fórmula es igual a 2/3 de L por L. De L, de esa cara que está ahí, de todo eso. Ya, solo reemplazamos porque ya tenemos el valor de L y sale LP sería igual a 6,16 metros. Desde la parte superior, contando desde la parte superior. O sea, desde LP sería desde ahí hasta el punto medio que sería la fuerza resultante. No vamos a contar la parte baja porque ese no es LP. Eso vale LP. Pues contando de abajo hacia arriba. Y es igual, sale lo mismo. Y ya hemos hallado desde la parte de arriba. Y entonces eso sería este problema, el problema 4. Gracias.